Hola a todo el mundo y bienvenidos a The Age of Rift. Este es el primero de una serie de vídeos en los que vamos a desglosar cómo jugar a The Age of Rift. El primer paso es crear nuestro equipo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que seleccionar un héroe de cada rol, teniendo los tanques con peana de 50 milímetros, los luchadores con peana de 40 milímetros y por último, pero no menos importante, los personajes support o de utilidad con una peana de 32 milímetros. ¿Qué significa esto? Que no tenemos que guiarnos por puntos limitantes a la hora de construir nuestro equipo, simplemente tenemos que seleccionar el héroe que nos guste más de cada rol. En este caso tenemos a Samus. Si no nos gustase Samus, podemos simplemente decir, pues ahora mi nuevo tanque es Sedalia. Estos héroes vienen acompañados cada uno con su respectiva ficha de héroe, como podéis ver aquí, ¿vale? Las fichas de héroe nos traen toda la información necesaria para usar ese héroe, desde su regla especial hasta su habilidad definitiva junto con los atributos. En The Age of Rift es tan importante el equipo que construye como el mazo que lo acompaña. El mazo representa las habilidades y equipo que llevan tus héroes a la batalla. Para construir nuestro mazo, lo que tenemos que hacer es consultar las fichas de cada uno de nuestros héroes y junto a su nombre y su rol aparecen dos símbolos. Estos símbolos corresponden a las cartas de héroe que desbloquea para nuestro mazo. Se desbloquearán un total de 6 cartas. Las cuales las tengo aquí. Las cartas son Lector de Esquirlas, Corteza Curtida, Poder Desbordado y Guía Certera. Aparte de, como he mencionado antes, las 6 cartas de héroe, tendríais que terminar de construir vuestro mazo con 9 cartas de equipo, que son estas de aquí, como por ejemplo Amuleto Bendecido, Brebaje de Hierbas o los familiares. En total son más de 20 y os van a permitir configurar el mazo a vuestro gusto para adaptarlo a vuestro estilo de juego. Hasta este punto todo ha sido bastante sencillo y para facilitaros aún más el poder jugar a The Age of Rift, queremos incitaros a que uséis las minis que tengáis por casa. Simplemente tened en cuenta lo que hemos hablado al principio de este vídeo. Cada tipo de héroe, cada rol lleva un tamaño de peana concreto. Mientras hagáis eso, podéis disfrutar de The Age of Rift con cualquier mini que tengáis por casa. En este vídeo vamos a estar hablando sobre las fichas de héroes. Estas de aquí. Cada uno de nuestros héroes viene con una correspondiente ficha de héroe. Así que vamos a ver a fondo qué es lo que incluye. Lo primero, el nombre de nuestro héroe. En este caso, Trudy. Lo segundo, y algo muy importante para la construcción de nuestro equipo, es saber qué tipo de rol es nuestro héroe. En este caso, Trudy es support. Pero aquí podría estar tanque, luchador o support. Justo al lado suya podemos encontrar los dos símbolos que nos van a desbloquear lo que son las cartas de héroe. Que si no sabéis lo que es, podéis ver el vídeo anterior en el que hemos explicado todo esto. Lo siguiente que podemos encontrar son la regla especial y la habilidad definitiva. La regla especial es algo que podemos ir haciendo a medida que vaya pasando la partida, según cómo se den las condiciones. En este caso, Trudy es ligera como una pluma, que significa que puede ignorar todas las reglas de movimiento, básicamente que vuela. Y después tenemos la habilidad definitiva, que a diferencia de la regla especial, solo la podremos usar una vez por partida. En este caso, la habilidad definitiva de Trudy es Golpe de Viento, que le permite poder mover a héroes, tanto amigos como enemigos, por la superficie del juego. Y a continuación tenemos los atributos, que son los siguientes. Lo primero que tenemos es la iniciativa, que determinará si tu héroe actuará antes o después que otros. Lo siguiente es el movimiento, básicamente cuánto puede moverse por la superficie del juego. Lo siguiente es la destreza, que es la puntería que tiene nuestro héroe. Los AD o ataque a distancia son los dados que puedes lanzar contra tu enemigo para hacerle un ataque a distancia. Vamos a encontrar dos valores numéricos. El primero es el que determina cuántos dados podremos lanzar. Y el pequeño que está entre paréntesis es el que determina el daño que tiene esos ataques a distancia. Los siguientes serían los ataques, que son los dados que podremos utilizar en un combate cuerpo a cuerpo. El primero determinará cuántos dados podremos lanzar y el segundo determinará qué daño harán esos dados. El siguiente atributo es la suerte. Básicamente es el resultado que tenemos que sacar para poder librarnos de un ataque. Ahora vamos con la resistencia, la cual determina si podremos reducir el daño que nos ha entrado. Y por último tenemos los puntos de salud, la vida de nuestro héroe. Y con esto ya tenéis una idea general de lo que podéis encontrar en una ficha de héroe. Además también, por supuesto, no podemos olvidar que tenemos estas pedazos de ilustraciones para cada uno de nuestros personajes. En esta ocasión vamos a explicar el funcionamiento del despliegue y la escenografía, además de un pequeño apunte de cómo funcionan las misiones en el juego.
Para jugar a The Age of Ring necesitáis una superficie de juego de 60 x 60, como este maravilloso tapete que tenemos aquí. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es cómo se empieza a desplegar. Para comenzar una partida de The Age of Ring, el primer paso es lanzar un dado. En este caso, el jugador que haya obtenido el resultado más alto elige cuál va a ser su cuadrante. Y el rival tendrá que elegir el opuesto. Imaginemos que yo he ganado la tirada, por lo tanto elijo quedarme con este cuadrante y al rival le tocará el opuesto. Este que tenemos por aquí. Como ganador de la tirada, además de elegir el cuadrante, soy el jugador que coloca el primer token. Los tokens deben situarse a una distancia de 8 pulgadas midiendo desde la esquina de mi cuadrante. Este es un proceso alterno entre los jugadores, el cual se debe repetir hasta que ambos tengamos nuestros 3 tokens en la superficie de juego. Una vez tenemos todos los tokens desplegados, realizamos una tirada. El ganador de esta tirada decide en qué orden comienzan a revelarse cada uno de los héroes. Por ejemplo, imaginemos que yo he ganado la tirada. Elegiría que mi rival fuese el primero en mostrar uno de sus héroes. Mi rival ha decidido que este token va a pertenecer a Blitzbaro. Es importante tener en cuenta que los héroes deben desplegarse en contacto con el token, no sustituir al token. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ganar pulgadas de movimiento. Después de que el rival ha desvelado su primer héroe, me tocaría a mí. En este caso, voy a desvelar al Rey Wake. Este proceso se debe seguir hasta que ambos jugadores hayan desvelado todos sus héroes. Ya con todos los héroes desvelados, lo único que nos queda es comenzar a jugar. ¿Cómo lo haríamos? Cada jugador lanza un dado y suma la iniciativa al completo de todo su equipo. El jugador con el resultado más alto comienza la primera ronda. Antes de explicaros cómo funcionan las misiones de The Age of Ring, vamos a hacer un breve inciso en la escenografía. En The Age of Ring no tenemos ninguna norma específica de cómo debéis colocar la escenografía. Confiamos en que los jugadores encontrarán la manera más equitativa y justa para ambos. Aún así, sí que hay un requisito, y es que ningún elemento de escenografía puede estar a menos de 2 pulgadas de cualquier borde de la superficie de juego. Esto está pensado para que todos los héroes tengan libertad de movimiento por los bordes y no se generen situaciones en las que no puedes pasar por un punto. Ahora pasamos con las misiones. No las vamos a explicar todas porque nos llevaría un vídeo bastante largo, pero sí que os quiero comentar cómo funcionan a grosso modo. Es muy importante que tengáis en cuenta que para la gran mayoría de misiones, los altares de la superficie de juego son importantes. ¿Cuáles son los altares? Si os fijáis, en el centro y en el centro de cada uno de los cuadrantes de la superficie de juego tenéis un círculo de 40 milímetros de diámetro. Eso es un altar. Como os acabo de comentar, tenemos 5 misiones. La primera, masacre. Básicamente, luchar con el rival hasta que solo quede uno vivo. La segunda misión es conquista, donde ahí ya entran en juego los altares. El jugador que consiga capturar más altares gana la partida. La tercera misión es sacrificio. En esta misión, cada jugador debe acumular el máximo número de familiares y sacrificarlos en el altar del cero. La cuarta misión es monolitos. En esta tenemos que darle de comer a nuestro monolito con el daño que reciba el rival. Y la última misión es minería, en la cual tenemos que recolectar más piedras de esquirla que nuestro rival. Con esto ya tenéis las nociones básicas de cómo desplegar, cómo colocar en la escenografía y las misiones que componen The Age of Ring. En esta ocasión vamos a explicar cómo funciona una ronda completa en The Age of Ring. Lo primero que tenemos que hacer al iniciar la ronda es robar cartas. Si estamos en la primera ronda, robamos hasta 4 cartas. En cualquier otra ronda solo podremos robar 2 cartas al inicio de la ronda. Una vez hemos robado cartas, tenemos que realizar una tirada de iniciativa. Esta tirada determina qué jugador comenzará activando sus héroes en la fase de activación. Esta tirada de iniciativa es realmente sencilla. Cada jugador lanza un D10 y al resultado que obtenga suma la iniciativa total de su equipo. El jugador con la tirada más alta empezaría la fase de activación. ¿Cómo funciona la fase de activación? Es bien sencillo. Cada jugador, empezando porque ha ganado la tirada de iniciativa, activa uno de sus héroes. Esta activación es de forma alterna hasta que todos los héroes hayan sido activados. ¿Qué podemos hacer en la fase de activación? Una de las primeras acciones que podemos realizar es el movimiento. Nuestro héroe tiene un movimiento que podemos consultar en su ficha de héroe y son las pulgadas que puede mover. La siguiente acción que podemos realizar en nuestra fase de activación es canalizar. ¿Y qué es canalizar? Básicamente nuestro héroe obtiene mejoras en atributos o podemos jugar con nuestro mazo. La última acción que puedes realizar en tu fase de activación es atacar a distancia. Básicamente la frase lo dice, tu héroe puede atacar a distancia a un héroe rival. De estas 3 acciones que os acabamos de contar, solo podéis realizar 2 y las podéis realizar en el orden que queráis siempre y cuando no se repitan. Si durante la fase de activación algún héroe ha tocado con su peana a un héroe rival, se debe resolver la fase de combate. La fase de combate se resuelve de forma muy sencilla.
Cada héroe lanza una cantidad de dados igual a sus ataques y se enfrentan a la tirada del rival. Para determinar quién ha ganado el combate, simplemente calcular cuál es el equipo que ha hecho más daño. Ese equipo será el equipo ganador. Tras la fase de combate viene la fase de los eventos de Skirla. En esta, depende de la misión que estéis jugando, debéis lanzar un dado. Ese dado corresponderá en una tabla a un evento que ocurrirá durante la partida. Con esto terminaríamos la ronda. Este proceso lo debéis repetir hasta llegar a las 6 rondas de juego. Una vez se llega a la sexta ronda, se termina la partida. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre la fase de activación, en concreto el movimiento. Para ello vamos a estar utilizando a Gruekar para explicaros cada uno de los tipos de movimientos que podemos hacer con nuestros héroes. Para saber cuánto mueve cada uno de nuestros héroes tenemos que consultar su ficha de héroe. A continuación os voy a explicar los distintos tipos de movimientos. El primero es el movimiento normal. Como su nombre indica, es poder movernos con libertad por la superficie del juego. Ten en cuenta que si encontramos escenografía de 2 pulgadas o menos, podremos pasarla sin ningún tipo de dificultad. Si por ejemplo Gruekar necesitase más de 7 pulgadas para llegar a un punto, podemos forzar ese movimiento. ¿Cómo lo podemos hacer? Corriendo. Para ello utilizaremos uno de nuestros dados y ese resultado se sumará al atributo total de movimiento. Pero tienes que tener en cuenta que si hacemos esto, perderemos un ataque. Como veis, en DHRI es muy importante la escenografía. En este caso también podríamos intentar subir a escenografía. Para ello lo único que tendremos que hacer será medir la altura total de nuestra escenografía. Y eso será las pulgadas que tendremos que restar a nuestro movimiento. Algo que tienes que tener en cuenta si quieres subir a un elemento de escenografía es que siempre tu peana tiene que estar más de la mitad en la superficie y tiene que estar completamente estable. De la misma forma que hemos podido subir, podríamos bajar. Simplemente calculando la altura de nuestra escenografía, tendríamos que restarle eso a nuestro movimiento. Sin embargo, si no quisiéramos perder movimiento, podemos bajar de un salto. Lo único que tienes que tener en cuenta es que con esto puedes recibir daño por caída. Igual que podemos bajar de un salto, podemos saltar entre elementos de escenografía. Para ello tendremos que calcular la distancia que queremos saltar y tendremos que tirar un dado. Si conseguimos esa distancia o más, podremos hacer el salto de forma correcta. Sin embargo, si el resultado de nuestro dado no es suficiente, lo que tendremos que hacer será avanzar hasta lo que ha salido de nuestro dado y caeríamos, pudiendo recibir daño por caída. Ahora vamos a ver los movimientos con los que podemos interactuar con héroes rivales. Cuando acabamos nuestros movimientos y nuestro héroe está tocando peana con un héroe rival, se considera un asalto. Además, podemos perder uno de nuestros ataques para hacerle daño directo al héroe enemigo. Eso se considera un placaje. Y por último tenemos la huida. Un héroe puede huir de un combate siempre y cuando ese combate lleve más de una ronda. Para poder huir, vamos a realizar una tirada enfrentada. Si mi dado consigue ser mayor que el de mi rival, podré huir de forma exitosa. Sin embargo, si mi rival consigue un dado mayor, podrá realizarme un ataque que no podré salvar. Aún así, la huida será exitosa. Y hasta aquí tendréis todas las opciones de movimiento. Tened en cuenta que hay excepciones como Trudy, que son personajes que ignoran todas estas reglas. Básicamente pueden volar por la superficie de juego. En este vídeo vamos a seguir explicando la fase de activación, en concreto canalizar. Cuando nuestros héroes canalizan, se concentran para obtener mejoras tanto en sus atributos como para poder jugar con nuestro mazo. A continuación vamos a ver qué podemos hacer cuando canalizamos. La primera opción es +1 a nuestro atributo de ataques. La segunda es +1 al atributo de ataque a distancia. La tercera es correr, pudiendo lanzar 2 dados en lugar de 1 y quedándonos con el resultado más alto. Las siguientes 2 opciones son referentes a poder jugar con nuestro mazo. En la primera podremos descartar una de nuestras cartas y robar otra. La segunda opción es poder elegir cualquiera de tus cartas de tu montón de descartes y poder llevarla a tu mazo. Una vez hagas esto, barajaríamos. Cuando canalizamos tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. Por ejemplo, solo podremos utilizar 2 de estas mejoras. Estas mejoras no se podrán repetir, se resolverán de forma simultánea, los efectos durarán hasta final de la ronda y si canalizamos estando en un combate no podremos atacar. Con esto ya hemos finalizado todo lo que incluye la acción de canalizar. En esta ocasión vamos a ver cómo funciona la última de las acciones que podemos realizar durante la fase de activación. Los ataques a distancia. Para atacar a distancia lo primero que tenemos que hacer es seleccionar uno de nuestros héroes. En este caso Trudy va a atacar a distancia a Blitzbaro. Cuando un héroe quiere realizar un ataque a distancia no necesita medir, simplemente con ver al héroe objetivo puede realizar los ataques. Los héroes tienen una visión de 360 grados, desde cualquier parte de la miniatura sin contar peana. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta son los atributos de nuestro héroe. En este caso tenemos que fijarnos en los ataques a distancia y en la destreza. Trudy tiene 2 ataques a distancia con destreza 5. La destreza es la tirada que tenemos que superar. Una vez sabemos la destreza y los dados de ataque a distancia, tenemos que calcular los bonificadores y penalizadores a nuestra tirada de destreza, los cuales son los siguientes.
Como ejemplo práctico, vamos a ver cómo Trudy realiza sus ataques a distancia a Blitzbaro. En este caso, ella tiene destreza 5 y además está 2 pulgadas por encima de Blitzbaro. Eso quiere decir que la tirada sería a 4 más. Pero Blitzbaro está oculto, Trudy no lo puede ver al completo, así que tendría un -1 a su tirada de destreza, por lo tanto se queda en 5. Procedemos a tirar y en este caso un 1 y un 7. Como el 1 es inferior a la tirada necesaria, se considera un fallo, pero el 7 es un éxito. En este caso Blitzbaro ha recibido un ataque a distancia y debe realizar su tirada de suerte, que es de 6 o más. Con un resultado de 3, Blitzbaro ha fallado su tirada de suerte, por lo tanto sufre un punto de daño. ¿Por qué es un punto de daño? Si os fijáis en el perfil de ataque a distancia de Trudy, tiene 2 de daño 1, que es el valor que aparece entre paréntesis. Si en lugar de haber sacado un 7 en su tirada de destreza, Trudy hubiera sacado un 10, se hubiera considerado un ataque a distancia crítico. ¿Qué quiere decir esto? Que ese ataque tiene +1 al daño. Por cada dado que consiga hacer daño, puede realizar una tirada contra la resistencia de ese héroe. Con esta tirada lo que buscamos es incrementar el daño y funcionaría de la siguiente manera. En este caso, Trudy va a realizar una tirada contra la resistencia de Blitzbaro, que es 4. Con un resultado de 4, Trudy reduciría el daño en 1, hasta un mínimo de 1. Todo resultado que sea superior a la resistencia suma 1 al daño. En el caso de que se obtenga el doble de la resistencia o un crítico, suma +2 a ese daño. Pues hasta aquí sería el vídeo de cómo realizar ataque a distancia. En esta ocasión vamos a enseñaros cómo funciona la fase de combate. La fase de combate se da si durante las fases de activación algún héroe ha tocado con su peana a un héroe rival. Si durante la fase de activación del Rey Void este termina tocando la peana de Groekar, después de todas las fases de activación se llevaría a cabo la fase de combate. Os vamos a explicar cómo funciona la fase de combate con ejemplos prácticos. En este caso tenemos que tener en cuenta cuántos ataques puede realizar cada uno de los héroes involucrados en el combate. Imaginemos que Rey Void tiene 3 ataques y Groekar tiene 2 ataques. En este caso se debe realizar una tirada enfrentada. ¿Cómo funciona? Cada jugador lanza todos los dados de su equipo a la vez. El primer paso es resolver la tirada enfrentada. Para ello cada jugador compara los dados. Los resultados que sean iguales se anulan. Tenemos un 1 por parte de Void y un 1 por parte de Groekar. Esos resultados se anulan entre sí. Básicamente es un choque de espadas. El siguiente paso es comparar los resultados más altos de ambos equipos. En este caso, Groekar ha obtenido un 6 como resultado más alto, mientras que Rey Void ha obtenido un 4. Esto quiere decir que el 6 anula al 4 y el Rey Void deberá realizar una tirada de suerte. Pero además, uno de los ataques del Rey Void no tiene con qué compararse. ¿Eso qué quiere decir? Que ese ataque directamente es una tirada de suerte que tiene que realizar Groekar. Como apunte final en la fase de comparar dados, tened en cuenta que todo resultado de 0 se considera un crit. ¿Qué quiere decir esto? Que ese ataque tiene +1 al daño. El siguiente paso es la tirada de suerte. Cada héroe tiene un atributo de suerte en su ficha. En este caso, el Rey Void debe realizar una tirada de suerte al 7 o más. Esto quiere decir que con un resultado de 7, 8, 9 o 10, se consideraría una tirada de suerte exitosa. Todo resultado inferior a 7 se considera una tirada de suerte fallida. Vamos con nuestro amigo el Rey Void, que obtiene un 1. Por lo tanto, habría recibido un punto de daño, ya que el daño de Groekar es 1. Este proceso que habéis visto se debe realizar hasta que todas las tiradas de suerte hayan sido resueltas. Una vez Groekar ha conseguido hacer daño al Rey Void, podemos realizar una tirada contra la resistencia del Rey Void. Esta tirada es totalmente opcional. Groekar lo que debe hacer es tirar un dado. Si en ese dado obtiene más que la resistencia del Rey Void, el doble o un crítico en el dado, que es un 10, aumentará el daño base de su ataque. Si por el contrario obtiene un resultado igual o inferior a la resistencia del Rey Void, ese daño se reducirá en 1 hasta un mínimo de 1. En este caso Groekar obtiene un 4. ¿Qué quiere decir esto? 4 es inferior a la resistencia del Rey Void, por lo tanto el daño se reduciría en 1. Pero como el daño base de Groekar ya es 1, no se puede reducir más. Ya hemos resuelto el daño que ha realizado el equipo de Groekar. Ahora vamos a ver el daño que realiza el equipo del Rey Void. Por lo tanto, Groekar debe realizar una tirada de suerte. Su suerte es 8 o más. En este caso ha obtenido un 6. Por lo tanto, no habría tenido suerte y recibiría 2 puntos de daño, ya que es el daño base del Rey Void. Ahora el Rey Void podría realizar la tirada contra la resistencia de Groekar, pero en este caso va a decidir que no, ya que prefiere hacerle 2 puntos de daño que tener la posibilidad de que se le reduzca en 1 ese daño. Bueno, ya sabemos quién ha recibido daño y quién no. El Rey Void ha conseguido hacer 2 puntos de daño, pero Groekar ha conseguido hacer 1 punto de daño.
Esto quiere decir que el equipo del Rey Boy es el ganador, ya que el ganador es el que hace más daño. El equipo ganador de un combate debe realizar obligatoriamente una de las siguientes tres opciones. La primera es retirarse, para lo cual debe lanzar un dado y reducir el resultado obtenido a la mitad, redondeado hacia arriba. Esas son las pulgadas en las que puede retirarse del combate. En este caso hemos obtenido un 1, por lo tanto podría moverse hasta 1 pulgada, fuera del combate. La siguiente opción sería empujar. Para empujar debemos de nuevo realizar una tirada. El resultado obtenido, redondeado a la mitad hacia arriba, es la distancia en la que el héroe ganador empuja al equipo perdedor. En este caso realizamos la tirada y obtenemos un 4, que reducido a la mitad, redondeado hacia arriba, sería un 2. Esto quiere decir que el Rey Boy puede empujar 2 pulgadas a Groekar. ¿Cómo podemos calcular la dirección del empuje? Es muy sencillo. Debemos trazar una línea que vaya desde el centro de la peana del héroe que está empujando al centro de la peana del héroe que ha sido empujado. Podemos ver que la línea es bastante fácil de calcular y al haber obtenido un 4, que es un 2, Groekar debe moverse 2 pulgadas en esta dirección. ¿Qué ocurre? Si durante ese movimiento el héroe que ha sido empujado toca a otro héroe o a un elemento de escenografía, el movimiento se termina y sufre un punto de daño. Esto es para representar que el héroe se ha chocado, ha perdido el equilibrio y al final se ha llevado un coscorro. Por último, tenemos la acción de arrollar. Arrollar es básicamente lo mismo que empujar. La diferencia es que el héroe que arrolla también se mueve con el héroe que ha sido arrollado. Y además la tirada es el resultado completo, sin redondear. En este caso, tiraríamos el dado, obtenemos un 5 y serían 5 pulgadas en la misma dirección que hemos comentado antes. Pero la diferencia es que ahora se moverían los dos. Como hay un elemento de escenografía, se terminaría el movimiento. ¿Qué ocurriría en el caso de que no hubiera ese elemento? El movimiento seguiría hasta completar las 5 pulgadas. Como habéis visto, tanto con la opción de empujar como con la de arrollar, los héroes se mueven por la superficie de juego. Esto es realmente interesante porque, si no te has posicionado bien, pueden sufrir daño por caída, ya sea porque has sido empujado. Ten en cuenta que si con alguno de estos movimientos la peana de un héroe sale, aunque sea una pequeñísima parte de la superficie de juego, ese héroe se considera que ha sido eliminado. Hasta ahora hemos explicado cómo funciona un combate cuando hay un héroe por cada equipo, pero ¿qué ocurre si no son el mismo número de héroes por cada equipo? En este caso imaginémonos que Groekar se está enfrentando al Rey Boy y a Blitzbaro. Cuando ocurre una situación como esta, en la que un equipo tiene 2 héroes y el otro 1, la tirada se resuelve como hemos visto hasta entonces. La diferencia es que el equipo que ha recibido el daño decide cuál de sus héroes va a ser el que va a realizar la tirada de suerte. De esta manera, lo que se busca es que cada jugador elija en qué situación le interesa más salvar con un tanque, salvar con un luchador o salvar con un personaje de utilidad. Como apunte, si en la superficie de juego están ocurriendo varios combates, se deben resolver por orden de iniciativa. ¿Qué quiere decir esto? Sumáis toda la iniciativa de los héroes implicados en un combate y el combate que tenga más iniciativa es el primero en resolverse. Como habéis podido ver, la fase de combate es la más compleja hasta ahora, pero también es la más divertida. Nos permite interactuar muy bien con los héroes y sobre todo pensar estrategias de posicionamiento para futuras rondas. Os recuerdo que en nuestra web tenéis disponible para su descarga gratuita todo el contenido necesario para jugar a The Age of Righteous. Eso ha sido todo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!